Un día como hoy, hace 80 años, las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, en Francia, para liberarla de la Alemania nazi. Este jueves, líderes mundiales se han reunido para conmemorar el llamado Día D, en presencia de veteranos que participaron de la operación militar. Israel mató al menos 40 personas, entre ellos 14 niños, tras un nuevo bombardeo sobre una escuela de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, donde había personas desplazadas por la guerra. Pese a las víctimas civiles, Israel sostiene que bombardeó a terroristas. Países Bajos inaugura las votaciones al Parlamento Europeo, que se extenderá por 4 días en los 27 países de la Unión y en las que se acogerán a 720 diputados. Unos comicios que enfrentan desafíos políticos como la creciente popularidad de los euroescépticos y nacionalistas de extrema derecha. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Mi nombre es Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Vamos a abrir este informativo en Francia. Líderes de varios países participan de los eventos de conmemoración del aniversario número 80 del Día D, la fecha en que las fuerzas aliadas desembarcaron en las playas de Normandía, en el norte del país, para liberarla del dominio nazi el 6 de junio de 1944. Un evento que también propició la liberación de Europa Occidental, unida a la presión del frente oriental con el avance soviético. Los actos principales de esta conmemoración han tenido lugar en la playa de Omaha. Allí ha hablado el presidente francés Emmanuel Macron, quien ha aprovechado la ceremonia para hacer una comparación entre los hechos de la Segunda Guerra Mundial y el contexto actual con la guerra en Ucrania. Cuando regresa la guerra en nuestro continente, frente al cuestionamiento de todo aquello por lo cual ellos lucharon, frente a los que pretenden cambiar las fronteras por la fuerza o reescribir la historia, seamos dignos de quienes desembarcaron acá. Su presencia aquí en este día, señor presidente de Ucrania, dice todo esto. Gracias. Gracias al pueblo ucraniano, a su coraje, a su valentía, a su gusto por la libertad. Aquí estamos y no nos debilitaremos. Y en la playa de Omaha ha estado durante toda la jornada nuestra enviada especial a Normandía, Erika Olavarría, quien nos da más detalles de lo que ha sido esta jornada. La Libertad atravesó esta ceremonia de Omaha Beach, ceremonia internacional por los 80 años del desembarco de Normandía, la principal, donde estaban todos los líderes internacionales invitados por el presidente Emmanuel Macron y como invitado principal el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Una libertad que se vio escenificada a través del coro popular de la Ópera Cómica de París, con referencia no solo a los soldados que desembarcaron ese 6 de junio aquí en las playas de Normandía, sino que también a todos los que contribuyeron a la liberación de Europa, ya sea a quienes hacían la resistencia desde dentro de Francia o a las víctimas civiles también de ese mismo desembarco aliado en las costas normandas, a los pocos franceses que participaron del desembarco, los paracaidistas que saltaron con los británicos o aquellos que venían con las tropas británicas desde Inglaterra. Una idea de libertad que también atravesó el discurso del presidente Emmanuel Macron, que destacó las muchas nacionalidades que estaban presentes en los soldados que ese día llegaron aquí a las playas de Normandía. Dijo, no tenían el mismo idioma, no tenían la misma bandera, pero tenían el mismo ideal de libertad, de un hombre digno y de un hombre libre y de liberar al mundo. Y destacó también que ellos no tenían miedo, aunque sabían que había el riesgo de morir, porque para ellos lo más importante era hacer este desembarco y acercar la libertad al mundo. Y llegó el momento en que tenía que mencionar el conflicto de Ucrania, que es justamente el contexto en que se da este aniversario número 80, y el presidente dijo efectivamente que aquí estaba Volodymyr Zelensky para rendir homenaje a quienes desembarcaron, como diciendo, ese desembarco, esa liberación de Europa no fue en vano. Agradeció al pueblo ucraniano por su valentía, por resistir. Le dijo, estaremos aquí, estamos aquí y nuestra presencia no se ha debilitado. Bueno, la playa de Omaha es la más famosa de este desembarco, pero desde luego no fue la única.
Buena parte del desembarco británico tuvo lugar, como pueden ver a mis espaldas, en Gold Beach, tan solo a unos kilómetros al noreste de la playa de Omaha. Allí desembarcaron en torno a 25.000 soldados británicos, buena parte de los que estuvieron participando de este desembarco de Normandía. También desde Gold Beach ha estado hablando hoy el rey Carlos III. On the beaches of Normandy, in the seas beyond. En las playas de Normandía, en los mares y en los cielos, nuestras Fuerzas Armadas cumplieron con su deber con un humilde sentido de resolución y determinación, cualidades tan características de esa notable generación de tiempos de guerra. Muchos de ellos nunca regresaron a casa. Perdieron la vida en los campos de desembarco del día D o en las numerosas batallas que siguieron. Con el más profundo sentimiento de gratitud, los recordamos a ellos y a todos aquellos que sirvieron en ese momento crítico. Recordamos la lección que recibimos una y otra vez a lo largo de las décadas. Las naciones libres deben permanecer unidas para oponerse a la tiranía. Ya saben que en este desembarco fueron varios los países que tomaron parte y todavía más al este de la playa que estábamos localizando ahora está la playa de Juno. Allí desembarcaron la mayoría de los soldados canadienses. Más de 10.000 soldados desembarcaron en esta playa durante el día D. Allí murieron incluso 1.000 de ellos y hasta allí se ha desplazado también el primer ministro Justin Trudeau. En el campo de batalla, francófonos, anglófonos, indígenas, los pueblos y los nuevos canadienses se unieron como uno solo. Valientes canadienses como ustedes sacrificaron todo por nuestra libertad. No hay palabra para describir la inmensidad de la deuda que tenemos con ustedes. Todos debemos seguir defendiendo la democracia día tras día. Se lo debemos a las generaciones futuras y se lo debemos a las grandes mujeres y hombres uniformados que sacrificaron tanto por nuestra libertad colectiva, para que no lo olvidemos. Y vamos a seguir con noticias de la guerra en curso en la Franja de Gaza. Un ataque de las fuerzas israelíes a una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos causó la muerte de al menos 40 personas. Entre ellas había 14 niños y 9 mujeres que hacían parte de los miles de desplazados que se refugiaban en dicha institución. Israel justifica su ofensiva asegurando que apuntaba a terroristas que participaron del ataque del 7 de octubre. Albert Naya con los detalles. Una escuela de la ONU y decenas de muertos, incluyendo niños. Un ataque que Israel justifica de esta manera. Eliminados varios terroristas de Hamas y de la Yihad Islámica que se incrustaron en el interior de una escuela de la ONU. Aviones de combate llevaron a cabo un ataque preciso contra un complejo de Hamas incrustado dentro de la escuela en la zona de Nuseirat. Estos terroristas pertenecían a las fuerzas Nukba y participaron en la masacre del 7 de octubre. Tel Aviv afirma que el ataque al centro educativo albergaba terroristas, por lo que llevó a cabo, afirman, un ataque preciso contra una base de Hamas y como consecuencia eliminó, dicen, a varios terroristas sin especificar cuántos ni quién. En Gaza los testimonios son diferentes. Estamos desplazados en las torres de Al-Kastel. Mi hijo nos llamó a las 2:30 de la mañana para decirnos que Ahmed había sido martirizado. Les alcanzaron con un misil en el aula, en la escuela. Vinimos aquí. Hemos estado despiertos y no hemos dormido hasta ahora. Es el menor de mis hijos y el que más quiero. Estaba dormido cuando me encontré cubierto de escombros. El cohete impactó y atravesó el segundo piso. Salimos a ayudar a la gente y a los mártires. Las escuelas de la ONU en toda Gaza han funcionado como refugios desde que comenzó la guerra, que ha desplazado a la mayor parte de la población del territorio de 2,3 millones de palestinos. Y luego de reconocer el Estado de Palestina, el Gobierno de España anunció este jueves que intervendrá en la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por la guerra en Gaza. De esta manera se convierte en el primer país europeo en tomar la decisión, luego de que también lo hicieran México, Colombia, Nicaragua y Libia. Una escalada diplomática que va en aumento. España continúa una retórica contra Israel que ya se traduce en hechos y el último capítulo ha sido sumarse a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional. Lo que nosotros vamos a hacer es aquello que permite
el estatuto del tribunal, intervenir en esa demanda apoyando al tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo y aportando todos aquellos elementos que puedan ayudarle a aplicarlo. Sobre lo que es en sí el delito de genocidio, esa es la labor del tribunal y, como he dicho en muchas ocasiones, por supuesto, España, igual que está haciendo con las medidas cautelares, apoyará la decisión que tome el Tribunal Internacional de Justicia. ¡Palestina, libertad! Primero fue el repudio de la sociedad civil. Luego vinieron las palabras de condena por los miles de asesinatos y le siguió el reconocimiento del Estado de Palestina, lo que enfureció a Tel Aviv. El pueblo de Israel y el pueblo español son pueblos amigos. No permitiremos que nos separéis ni tú, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, ni los miembros de tu gobierno. Bienvenido. Por eso Tel Aviv busca nuevos amigos en la oposición a Pedro Sánchez situados en la extrema derecha, mientras crece la buena sintonía del gobierno español con Palestina. La Unión Europea inició hoy las elecciones al Parlamento que se extenderán hasta el domingo y el primero en votar es Países Bajos, seguido de Irlanda y República Checa el viernes y luego ya el resto de países durante todo el fin de semana. Los comicios determinarán quiénes serán los 720 diputados que conforman el hemiciclo europeo en medio de desafíos como el ascenso de políticos nacionalistas de extrema derecha que quieren desmantelar el bloque. Los detalles desde Bruselas con nuestra corresponsal Esther Herrera. Con la votación que empieza hoy en Países Bajos se da comienzo a las elecciones europeas. Los votantes del país elegirán a un total de 29 eurodiputados en proporción al tamaño del país. Después de Países Bajos, un país que tradicionalmente siempre vota entre semana, le seguirán otros como Irlanda y para luego el resto de países de la Unión Europea empezarán ya a votar entre el sábado y el domingo, cuando ya se sabrán todos los resultados provisionales de los 27 países de la Unión Europea. En total serán 4 días de elecciones al Parlamento Europeo en que un total de 360 millones de europeos están llamados a las urnas, unos comicios que se siguen con enorme interés en todo Bruselas, con una guerra en Ucrania, la guerra en Gaza que puede tener enormes consecuencias en toda la región, pero también con el miedo al ascenso de la extrema derecha. La extrema derecha es favorita en muchos de los países ahora mismo de la Unión Europea, parte como favorita en una gran parte de países, que esto también va a poder afectar a la composición del Parlamento Europeo. Los ojos están puestos en la extrema derecha, pero también en cómo va a actuar el Partido Popular Europeo para formar estas mayorías en esta futura Cámara. El Parlamento Europeo es la única institución elegida directamente por los ciudadanos europeos y muchas de las legislaciones que van a marcar los próximos 5 años van a pasar por esta Cámara. Y en noticias económicas, el Banco Central Europeo redujo hoy sus costos de endeudamiento desde 2019 por primera vez. Su tasa de interés principal ahora será del 3,75 anual, desde un récord del 4% anual al que le habían llevado para controlar la inflación. Las autoridades destacaron los avances significativos en materia de precios, cuyo aumento de poco más del 2% anual ya está cerca de la meta, pero reconocen que no han ganado esta batalla. Con base en nuestra evaluación actualizada de las perspectivas de inflación, la dinámica de la inflación subyacente y la fortaleza de la transmisión de la política monetaria, ahora es apropiado moderar el grado de restricción de la política monetaria después de 9 meses de mantener las tasas estables. Y cruzamos el Atlántico, vamos hasta Estados Unidos, porque un juez federal declaró este jueves que el ex asesor de Donald Trump, Steve Bannon, deberá presentarse en prisión antes del 1 de julio. Debe cumplir una sentencia de 4 meses por desacato al Congreso. Esta sentencia implica que el agitador de extrema derecha estará privado de libertad durante un tramo importante de la campaña a la Casa Blanca. Bannon dijo que todo esto se trata de un movimiento para intentar frenar al movimiento MAGA, Make America Great Again, de Donald Trump en las próximas elecciones. Y cerramos con el cuadro femenino del torneo de tenis de Roland Garros. En las pistas de París hoy la polaca Iga Świątek, la número 1 del mundo, alcanzó la final del torneo. Lo ha hecho tras imponerse a la estadounidense Coco Gauff, quien pese a ser la número 2 del mundo se hizo pequeña en la pista ante el poderío de Świątek. 6-2 y 6-4 para la polaca. La triple campeona de este torneo se enfrentará a la italiana Yasmin Paolini en la final del sábado.
Con tenis cerramos este informativo. Sigan conectados a France 24.